Juries in court. Good afternoon, ladies and gentlemen. The reason we didn't proceed this morning with the juries is that there was some miscommunication between the lawyers for both sides as to which witnesses would be testifying in which order, and for various reasons, neither side, either the prosecution nor the defense, was ready to proceed this morning with witnesses. That's why we couldn't proceed this morning, but we're now ready to go ahead with additional witnesses. And the next witness will be testifying using an interpreter, and this is a Spanish language interpreter, and some of you might speak or understand Spanish. And let me tell you that the rules are that when that occurs, when you have an interpreter translating from one language to another, you must utilize the English translation, so that if you happen to understand the answer in Spanish, you still must wait for the English translation and rely upon that alone as the evidence in this case, even though you might understand some of the words, because the rule is that all of you must use the same evidence. The only way you can do that is when you have the English translation as the basis for the evidence in the case. I'm sure you can all understand that. All right, you may call your next witness. Thank you. People call Flor Suria. Please raise your hand. Do you solemnly swear that the testimony you may give in the trial before this court shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes. Please take the stand and state your name for the record. Yes. ¿Y cuál es su nombre para las actas? Flor de Maria Suria. Flor de María Suria. Would you spell your full name, please? Lo deletreo. F-L-O-R. Flor, F-L-O-R. D-E. D. M-A-R-I-A. Maria, M-A-R-I-A. S-U-R-I-A. S-U-R-I-A. All right, and would the interpreter state your name for the record? Yes, Your Honor. My name is Sophia Stutz, and my oath is on file. All right, you may proceed. Thank you, Your Honor. Ms. Suria, what do you do for a living? Señora Suria, ¿usted en qué trabaja? Yes. Ahorita estoy trabajando en una compañía. I'm working right now for a company. Okay, and in November of 1988, where were you employed? ¿Dónde estaba usted trabajando? In November of 88, at the Menendez family. Did you live at the house at 722 North Elm Drive in the city of Beverly Hills in November of 1988? ¿Y usted vivía en el 722 North Elm Drive en la ciudad de Beverly Hills en noviembre del 88? Yes. And what days per week would you work? ¿Y qué días de la semana usted trabajaba? From Monday through Friday. Okay, would you arrive at the Menendez house on Monday morning? ¿Y usted llegaba a la casa de los señores Menéndez en la mañana del lunes? 9 o'clock, yes. In the morning? ¿En la mañana? Yes. And would you stay until the afternoon on Friday? ¿Y usted se quedaba hasta la tarde del viernes? 4:15, 4:30. On Friday afternoon? Del viernes en la tarde. Yes. All right, may I approach, Your Honor? Que si se le permite acercarse, sí. Direct your attention Dirijo su atención on this chart. a lo que está en ese mapa, que es la muestra de número 6. Assuming this represents the Y first pensando de floor que at esto representa el 722 primer North Elm, piso the de Menendez house, 722 North Elm de la casa de los could you Menendez. point out Usted nos puede apuntar for these juries al where your jurado, room is? usted a dónde estaba su cuarto en ese momento. Parece. Well, here. Indicating the maid's room? Your Honor? Indicando el cuarto donde usted entra. Okay, thank you. Sí. Yes. Comience. Ms. Suria, what were your Señorita duties at the Suria. Menendez home? ¿Cuáles eran sus deberes o qué tenía usted que hacer en la casa de los Menéndez?
Limpiarla. Clean it. Limpiar todo. Clean everything. Okay. Would Mrs. Menendez do the cooking for the household? ¿Y la señora Menéndez es la que cocinaba para la casa? Sí, en la tarde. Yes, in the afternoon. Did you have a close relationship with Mrs. Menendez? ¿Y usted se llevaba muy bien con la señora Menéndez? Sí. Yes. And how would she speak to you? Which language would she use? ¿Y ella cómo se comunicaba con usted? ¿En qué idioma hablaba? Pues en español, no sabía inglés. Well, in Spanish because I didn't know English. Okay. And with respect to Mr. Menendez, Jose Menendez, would he also speak to you in Spanish? Y con respecto al señor Menéndez, señor José Menéndez, ¿él también le hablaba a usted en español? Sí. Yes. Do you see persons in this courtroom that were at that house when you lived there? ¿Y usted ve personas que estén en esta corte que vivían en esa casa cuando usted vive ahí? El hijo de la señora Sly. Yes, Lyle, the son of the man and lady. Okay, and I know you can't Y see yo sé de que too usted no much over puede to ver your mucho left, de este lado a su izquierda. but could you see anyone else that lived there ¿Usted as well? puede ver a cualquier otra persona que vivía en esa casa? Que se va a levantar eso. Yes. And who is that? ¿Y quién es? Eric. Eric. Would you see, during the summer of 1989, Durante el did verano you del see the 89, brothers ¿Usted at the house? veía a los hermanos en la casa? Sí. Yes. And what would they typically do when you were there? Y típicamente, ¿qué es lo que hacían ellos cuando estaban ahí? Un momento, algo que no, todavía no conteste. Sí, que le diga de otra manera la pregunta. Ma'am, during the day, Señorita, in the summer months of Durante los días, 1989, durante el verano del did you see the 89, brothers at the house? ¿usted veía a los hermanos en la casa? Sí. Yes. Did you see them in the company of friends? ¿Usted los veía acompañados de amigos? Yes. And did you observe them do activities at the house? ¿Y usted los observó haciendo actividades en la casa? Jugando tenis. Yes, playing tennis. Okay, would they do other activities out in the backyard? ¿Y hacían otras actividades afuera en el jardín de atrás? No. Now, how would you describe the relationship between Mrs. Menendez and these two defendants ¿Y cómo when you lived at the describiría house? usted la relación que tenía la señora Menéndez y los dos acusados cuando usted vivía en la casa? I'm going to Un object momento, calls que for todavía speculation. no conteste. Objection sustained to the Se form of the question. You sostiene have to be en more la forma de specific. la pregunta que le tiene que hacer la pregunta más específica. Ms. Surya, did you see Señora interaction Suria, ¿usted between vio Mrs. alguna Menendez interacción and entre la these señora defendants? Menéndez y estos dos acusados? No entiendo. I don't understand. Okay. Let me ask it this way. Se lo voy a Did you- preguntar de esta Did manera. you ever see ¿Usted Mrs. alguna vez vio a la Menendez señora Menéndez yell or scream at either gritarle a cualquiera Lyle or de- Eric de Menendez? Lyle o Eric Menéndez? No. And did you ever see Mr. Menendez ¿Y usted yell or alguna vez scream vio at si el señor Lyle Menéndez le or gritó a Eric Lyle o Menendez? Eric Menéndez? No. No, I didn't notice. Ms. Surya, how long did you live there at that house? Señora Zulia, ¿cuánto tiempo vivió usted en esa casa? 9 months. Was that November of 1988 through August of 1989? Noviembre del 88 a agosto del 89. Yes. Now, on August 21st, 1989, did you 21, learn that Mr. and usted- Mrs. Menendez had been killed? ¿Oyó o supo de que se habían matado a los señores Menéndez? Yes. Yes. On the Friday before you learned, on that Monday, that they had been killed, do you recall who took you to the bus on that Friday afternoon? El Objection viernes, since facts not in antes de ese lunes, ¿usted Sustain. averiguó o supo quién lo había llevado? Objection Que no sustained. conteste. Yes, sure. Ms. Surya, did somebody take you to the bus stop on Señora Friday, Zulia, ¿alguien la llevó a la parada de autobuses el viernes, the 18th of el August? 18 de agosto? La señora Menendez. Mrs. Menéndez. And was that about 4:30 in the afternoon? ¿Era como a las 4:30 de la tarde? No. Yes.
And you were supposed to return for work on the Y usted following tenía que Monday, haber is that correct? regresado el lunes próximo, ¿verdad? Al trabajo. Yes. And when did you in fact return to that house on Monday morning? ¿Y usted regresó a esa casa el lunes próximo? Yes. And what did you notice about the house? ¿Y qué se dio cuenta acerca de la casa? Que los habían asesinado a los señores. That the lady and man who had been killed. Did you see, was the house closed off to you? ¿En la casa estaba cerrada? ¿No podía usted entrar? Yes. Were there police officers there? ¿Y habían oficiales de policía ahí? Sí. Yes. Now, directing your attention to the week before, Le dirijo su atención a la semana anterior. the week before you found out that Mr. and Mrs. Menendez had been killed. Antes de la semana que usted averiguó, supo de que habían matado a los señores Menéndez. And in particular, Tuesday night, Y en that's particular August el 15th. martes, agosto 15. Did you hear a fight, any yelling or screaming that took place that night between Mrs. Menendez and Lyle Menendez? ¿Y usted oyó alguna pelea que haya pasado ese día en la noche, ese martes en la noche, entre la señora Menéndez y Lyle Menéndez? No. Did you hear this man, Lyle Menendez, crying and saying that someone had pulled off his wig? Y usted oyó a este señor Menéndez llorando y diciendo que alguien le había quitado su cosa del pelo. No. Did you hear any yelling and screaming that night at all? That is Tuesday, ¿Usted August 15th. oyó alguna vez que alguien gritara o llorara en esa noche del martes del 15? No. No. Now, directing your attention to Le dirijo su Thursday atención night, al jueves en la noche, August 17th. agosto 17. During the middle of the night, late Durante at la night, mitad did de you la hear any noche, yelling and screaming by Mr. Jose Menendez? ¿usted oyó oír gritar o gritar duro por el señor Menéndez? No. Did you hear any commotion such as a typewriter flying off a desk from the upstairs bedroom of Eric Menendez? ¿Y usted oyó algo, un ruido como una máquina de escribir volando del escritorio del señor Menéndez? Que sí conteste. No. Did you hear any banging on any doors upstairs from where you were staying? ¿Y usted, de donde usted estaba quedándose, pudo oír si estaban pegando duro en alguna puerta arriba? Sí, pero no. Well, yes, but I didn't hear. Well, the question is, did you hear any banging on any doors upstairs? La pregunta es si usted oyó que alguien estuviera pegándole duro a puertas arriba. No. Ms. Suri, when you first started to live with the Menendez family in November of 1988, was there a young man living there in addition to the two brothers? Señora Suria, cuando usted empezó a vivir con los señores Menéndez en noviembre del 88, ¿había algún otro joven aparte de los hermanos Menéndez viviendo ahí? Yes, un amigo de Do you remember? Yes, a friend. Do you remember a man by the name of Ed Fenno? ¿Se acuerda el nombre, el hombre con el nombre de Ed Fenno? Yes. Yes. And did Mr. Fenno live with the family for several months? ¿Y el señor Fenno vivió con la familia por varios meses? Yes. Were there other young men who would come and visit from time to time the two brothers? ¿Y habían While you otros lived jóvenes que venían a visitar de vez en cuando con los hermanos Menéndez? Sí, pero no sé. Yes, but I don't know their names. Okay. Ms. Surya, from the time that you would arrive on Monday morning and would leave on the afternoon of February, would you spend each night, that is Monday night, Tuesday night, Wednesday night, and Thursday night at the Menendez home? Señora Suria, cuando usted llegaba los lunes en la mañana hasta que se iba en la tarde de febrero, ¿usted pasaba lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en la casa? Sí. Yes. You're actually a live-in ¿Y housekeeper? usted se quedaba viviendo ahí como sirvienta? Sí. Yes. Now, you had indicated that you were, you would clean the house, is that correct? ¿Y usted había indicado de que usted limpiaba la casa? Sí. Yes. Would you vacuum the floors and clean ¿Le the pasaba la closets? vacuum al piso y things of limpiaba that los nature? closets y cosas de esa naturaleza? Yes. With respect to Mr. and Mrs. Menendez's bedroom, did you ever see any nasty or pornographic magazines
anywhere in that bedroom, ma'am? Y con respecto a la recámara de los señores Menéndez, ¿usted alguna vez vio algunas cosas groseras o pornográficas en la recámara de ellos por ahí? No. Taking a look at that chart, ma'am. Viendo el Exhibit mapa, 6. señor. Número 6. Can I approach again, Your Honor? No, let's wait. Ms. Abramson, you'll have to do your have your conversation at a later Que time. tiene que hablar después la abogada. You want to approach somewhere? Yes, Your Honor. ¿Quiere Thank you. acercarse? This young lady can sit down. Ms. Soriano, I draw your attention again Le llamo to nuevamente Exhibit su atención a 6. la muestra 6. You've indicated that Usted you used to indicó de que live usted se in the maid's quedaba room, viviendo correct? ahí en el cuarto de los sirvientes, ¿verdad? Sí. Yes. Now, this room right next to the maid's room cuarto is juntito labeled the family room, dice ahí and que es also el, in red, cuarto de it's la labeled familia. den. Y también como den, estudio. Was that the television room? ¿Es el cuarto de la televisión? Sí. Is Yes. there a big screen television in that room? ¿Y había una televisión grandota en ese Yes. cuarto? Yes. One of my favorite supplements is Cunol turmeric. Turmeric helps with healthy joints and inflammation support, and Cunol has the #1 doctor recommended form of turmeric. Cunol, the brand I trust. ¿Usted estaba en su cuarto? ¿Se podía from oír la that televisión room? de ese cuarto? Yes. Well, you lived with the Menendez family Mientras for que these usted vivió 9 con la months. familia de los Menéndez por los 9 meses, por lo menos. Were Mr. and Mrs. Menendez nice to you? ¿El señor y la señora Menéndez se portaban bien con usted? Yes. Would the defendants here Los acusados que están aquí leave tennis bags around the house and tennis dejaban rackets bolsas and things of para that sort? tenis y raquetas de tenis por la casa Sí. y cosas así. Yes. Were they rather messy? Eran bastante desarreglados un momento. Improper living or whatever. Overruled on that ground. Que sí conteste. Sí. Yes. Did you see Mrs. Menendez and Mr. Menendez do nice things for their sons while you lived in the house? Objection, Your Honor. Usted vio al señor y señora Menéndez hacer Usted. cosas buenas para los hijos y que no conteste. Ms. Suria, what sort Señora of Suria, relationship ¿Qué did you observe relación observó usted between Mr. and Mrs. Menendez and their con los sons? señores Objection, Menéndez y cause sus for hijos? ¿Qué esperes? speculation. It's unclear exactly what you're Que no getting es at. claro lo que Question le is está vague. preguntando. Objection sustained. Que se sostiene, que no conteste. You've indicated that Mrs. Menendez did the Usted cooking for indicó de que la the señora household, Menéndez es correct? la que cocinaba en la casa, ¿verdad? Yes. And would she be the one to cook for her sons? ¿Y ella es la que cocinaba para sus hijos? Sí. Yes. Would you see the family eating together at night? ¿Y usted veía a la familia comiendo juntos en la noche? Sí. Yes. And would Mrs. Menendez ask you what you wanted at the grocery store? La señora Menéndez le preguntaba qué es lo que usted necesitaba de la tienda de Objection, Your comida, Honor. Irrelevant. Sustained. que se sostiene que no contesta. I have nothing further to Que say. nada más. Cross-examination. Ahorita le va a hacer preguntas el otro abogado. Ms. Surya, is it true that Señorita after the Suria, family ¿es ate verdad together que la at night, familia that comía all the family juntos en la members noche, would go todos off se in iban different directions? en diferentes direcciones, diferentes lugares? Yes. Hábleme And más fuerte. would they go to their own rooms and shut the doors behind them and stay in their own rooms? A sus propios cuartos y cerraban la puerta detrás de ellos y se quedaban en sus cuartos? Supongo que sí. No me quedaba abajo, yo estaba en arriba. I assume so, but I would remain down below, downstairs, and they would go somewhere upstairs, I guess.
que piden que Objection sustained. The answer is stricken. se va a borrar la contestación. Did you ever go into a room where a door had been closed to ¿Usted see alguna what was vez going on inside of the room? ¿Fue a donde se había cerrado la puerta de un cuarto para ver qué es lo que estaba pasando dentro del cuarto? No. Did you think it was part of your job to listen to see if there were any arguments going on in the house? ¿Usted creía de que era parte de su trabajo tratar de oír si habían algunas peleas o argumentos en esa casa? No. No. Were you there doing your job and not listening to what was going on? ¿Y usted estaba ahí haciendo su trabajo y no oyendo lo que estaba pasando? Sí, pero si peleaban se podía oír. Yes, but if they would fight, I could hear. And did you see magazines in the house? Were You- there any magazines? ¿Y usted veía revistas en la casa? ¿Habían revistas en la casa? Sí, habían, pero no de la que dicen. Yes, they were, but not the kind that they said. Did you look through the magazines? ¿Usted revisó las revistas? Algunas veces. Sometimes, yes. And were there places where you did not look through? ¿Y habían lugares donde usted no revisaba? Objection vague. Un momento, Sustained. que no conteste. Did you search through Mr. Menendez's bedroom? ¿Usted buscaba las cosas en la recámara del señor Menéndez? Pues yo limpiaba todo, recogía todo. I would clean everything and I would straighten out everything. Did you have to go through the television room in order to get to your bedroom? ¿Y usted tenía que pasar por el cuarto donde estaba la televisión para llegar a su recámara? No. At night, would you see Mr. and Mrs. Menendez in the television room? ¿En la noche usted veía al señor y la señora Menéndez en el cuarto de donde está la televisión? Yes. And you never saw them falling asleep in front of the television downstairs, isn't that true? Y nunca los vio que se habían quedado dormidos en la televisión, el cuarto donde está la televisión abajo, ¿verdad? ¿No es cierto? No. Right. The answer is vague because of the way La you asked the question. contestación por la manera que lo No, preguntó. she did not see them falling asleep, or no, that's not true. Why don't you ask it again? Do it again. Did you ever? Did you ever see ¿Usted Mr. and Mrs. Menendez ¿Alguna falling vez vio al asleep señor o la downstairs in señora front of the Menéndez TV? quedándose dormidos enfrente de la televisión abajo? No. And is it true that they would go upstairs to watch television? ¿Y es verdad de que Sometimes. ellos se iban arriba a ver televisión a veces? Objection vague. Un momento que no contesté todavía. Sustained. That's In the form of the evening, let me question. withdraw and rephrase. In the le van a evening, preguntar. did you see them go upstairs and watch television in their room? En la noche usted los veía y ellos se iban a ver televisión arriba. Ah, Sometimes, yes. Could you hear the television on upstairs when you were down in your bedroom? ¿Y usted podía oír la televisión de arriba cuando usted estaba en su cuarto abajo? sí, estaba fuerte. If it was loud, yes. And on the nights that you were in your bedroom, were there nights when you heard the television in the family room next to your room? Y en las noches cuando usted estaba en su recámara, ¿usted podía oír la televisión que estaba en el cuarto de donde está la televisión junto? Yes. And would the noise prevent you from going to sleep? ¿Y el ruido hacía que no pudiera dormir? No, pues no estaban tan noche en televisión. Bueno, No, they didn't watch TV so late, so no. So were there times when the television would be on and you could still sleep? Y habían a veces cuando la televisión estaba puesta y usted sí se podía dormir de todas maneras. nunca estaban tan noche en televisión. They were never watching TV that late. Would you shut your door when you went into your room to sleep? Cuando usted se iba a dormir a su cuarto, ¿usted cerraba la puerta? Yes. And after you went inside your room, what time would you generally go into your bedroom at night? Y después de que usted se iba a su cuarto, como a qué horas más o menos, generalmente, se iba usted a su cama. No tenía hora, 9:30. Well, I didn't have a set time. It was 9, 9:30. And what time would you go to sleep? ¿Y a qué horas iba a dormir? Pues la mayoría de veces 10, 11 de la noche a dormir. Well, generally, or most of the time, it would be 10, 10:30. That is to sleep. And would you wake up on some nights? ¿Y usted se despertaba algunas noches? No, No. Did you sleep soundly in that house? ¿Y usted podía dormir bien en esa casa? Sí. Yes.
Who was living in the house when you moved in November of 1988? ¿Quién estaba viviendo en la casa cuando usted empezó a vivir ahí en noviembre del 88? Aparte de la familia, You mean besides the family? Yes. Sí. Ed Feno. Ed Feno. Ed Feno. That guy. Was there a girlfriend of Lyle's who would stay overnight in the house at that time in November of 1988? Y había una novia de Lyle que estaba quedándose en la casa en noviembre del 88. Yes. And was her name Jamie? ¿Y su nombre era Jamie? Yes. And would Kitty sometimes get angry at Jamie sleeping in the guest house? ¿Y alguna vez Kitty se enojaba con Jamie porque se dormía en la casa de huéspedes? ¿La casita de huéspedes? I don't know. Did you ever tell an investigator that Kitty would get angry about ¿Usted alguna vez Jamie le dijo a sleeping un in the guest house? investigador que la señora se enojaba cuando Jamie se dormía en la casita de huéspedes? Yo dije que ella no estaba tan de acuerdo, que no la quería. I said that she Se wasn't. dormía, no sé. I said that she wasn't so agreeable, that she didn't like her, but whether she got angry or not, I don't know. What do you mean by she wasn't so agreeable? Que no estaba tan de acuerdo. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que decía, pues, es la novia de mi niño y pues no puedo decirle nada. Well, she would say, that's my child's girlfriend, my son's girlfriend, and I can't say anything about it. Could not say anything about it to who? Que no le podía decir nada a quién. La muchacha. To the girl. And when you moved in November of 1988, was Lyle Menendez living in the house at Y that time? cuando usted empezó a vivir ahí en noviembre del 88, Lyle Menendez estaba viviendo ahí en la casa. Yes, I think so, yes. And did he leave shortly around Christmas of 1988 and go to school? Y él se fue un poco tiempo después, como por Navidad del 88, y se fue a una escuela. No sé, la escuela no estaba en casa. Ajá. I don't know about the school, but he was not at home. And when, if ever, did he return to live in the home? ¿Y cuándo fue, si es que regresó después a vivir a la casa? I don't remember. Was it in the summer of 1989? ¿En el sometime? verano del 89? Sí. Maybe, yes. And is it true that from November of Y 1988 es verdad de que until de the noviembre summer del of 88 1989 that you did not see diciembre del Lyle Menendez 89, living ¿usted in the no house? vio a Lyle Menendez viviendo en la casa? Siempre del 88. December of 88? November of 88 Noviembre del to 88 the summer of hasta el verano del 89. Creo sí. I guess so, yes. And during that same period of time, is it true that Mr. Menendez was gone on trips? Y durante ese periodo for de many tiempo, days. ¿es verdad de que el señor Menéndez se iba a viajes por muchos días? No muchos, sí. Sí. Not many, but yes. Not many, but he was gone for periods of time away from the home. No muchos, pero sí se iba por periodos de tiempo de la casa. Sí. Yes. And is it also true that Y también Mrs. es verdad de que la Menendez señora was gone Menéndez from the house every iba de day la casa working todos on los días, the, iba the a home in trabajar Calabasas? en la casa de Calabazas? Yes. And is it true that you were Y es verdad home in the de que usted you were home alone for estaba en la casa sola many days during the muchos period días you were durante el living there? periodo que usted estaba viviendo ahí? Muchos días llegaban cuando ellos salían a vacaciones o cuando ella se iba a Calabaza. Well, many days, no, but when they would go on vacations or when she would go to the home in Calabasas. When Lyle Menendez Cuando came Lyle back to the home in the Menendez vino a summer la of casa en 1989, el did verano he have del a new 89. girlfriend? I'm sorry, I didn't hear the last part. When Lyle Menendez came back to the home in the summer of Regresó en el verano del 1989, did he have a 89. new girlfriend that Él was tenía una around the nueva house? novia cuando él estaba en la casa, por la casa. I don't know. Was there another girlfriend that the Había parents otra novia que disagreed that los Lyle padres no Menendez estaban should de be with? acuerdo de que Lyle Menéndez That's estuviera con ella. unclear as to Momento, what you mean by that. You have to rephrase the question. que tiene que decir la pregunta de otra manera. Did Mr. I was waiting for her to stop, Your Honor. Thank you.
Did Mr. and Mrs. El Menendez señor y la señora ever state Menéndez to you in alguna the vez le summer of dijeron a ustedes en el 1989 verano del that they 89 did de not que like ellos one no of Lyle Menendez's querían girlfriends? a las novias de Lyle Menéndez? No. Is it true that you never saw Mrs. Menendez appear distressed about anything? Es verdad de que usted nunca vio a la señora Menéndez estar como preocupada que no conteste. Did you ever see Mrs. Menendez cry? ¿Usted alguna vez vio a la señora Menéndez llorando? No. Did you ever see Mrs. Menendez argue with her husband? ¿Usted alguna vez vio a la señora Menéndez alegando con su esposo? No. And did you ever hear Mr. and Mrs. Menendez arguing about an affair that Mr. Menendez was having? ¿Y usted alguna vez oyó al señor y la señora Menéndez alegando acerca de un legato amoroso que el señor Menéndez haya tenido? No. And is it true that you never saw Mrs. Menendez drink any alcohol at all? ¿Y es verdad de que usted nunca vio al señor Menéndez tomando ninguna bebida de alcohol? ¿Para nada? A la señora. Mrs. Menéndez, no. And did you ever see Mr. Menendez drink any ¿Y usted alcohol at vio all? alguna vez, vio al señor Menéndez tomando alguna bebida de alcohólica? Cuando tenían reuniones, alguna cena. Well, when they had people gathering, maybe sometimes for a dinner, But never when they were home alone by themselves. pero nunca cuando ellos estaban solos. Un momento. Well, it's vague as to what you're asking. Que no es During the claro time lo que that está you were preguntando. present and they did Durante not el have tiempo company, que did you usted ever estaba see presente Mr. y no tenían Menendez drink visitas, alcohol? ¿usted vio al señor Menéndez tomando alcohol? No. When the Mr. and Mrs. Menendez were in Cuando the el house señor and y you la were there, señora did they Menéndez estaban en la speak in casa y English usted or estaba ahí, Spanish? ¿estaban ellos hablando en inglés o en español? English. And did you ever hear the brothers speak in Spanish? ¿Y usted alguna vez oyó a los hermanos hablando en español? No. Did you hear the brothers speak to their parents in English? ¿Usted oyó hablar a los hijos, a los padres en inglés? Sí. Yes. And is it true that you could not understand what was being said? ¿Y es verdad que usted no podía entender lo que se estaba diciendo? No. All right, again, you asked the question in a way that's I think that's true. Did Está you bien. ever hear ¿Usted alguna vez any oyó conversations alguna between the conversación Menendez brothers entre and los their parents hermanos that you Menéndez could y sus understand? padres que usted pudiera entender? No. Were the Menendez parents friendly with their neighbors? Los padres Menéndez, los señores Menéndez se llevaban bien con sus vecinos. Un momento, que sí conteste. No tenían, pues acababan de llegar, no tenían allí los vecinos, ¿no? Well, they didn't have any. Well, they had just arrived. Well, the neighbors, no. Did you ever hear anyone in the ¿Usted alguna home vez oyó a arguing about alguien en la money? casa alegando acerca de dinero? No. Did the Menendez brothers seem to you to have lots of clothes and money? Los hermanos Menéndez parecía que tenían mucha ropa y mucho dinero. Yes. After you went back to the home after the killings, did the police ask to take you somewhere else and speak to you? Después de que usted regresó a la casa después de que los habían matado, ¿o la policía le pidió que ustedes fueran con ellos a algún lado? Yes. And did they take you to the police station and take your fingerprints? ¿Y le llevaron a la jefatura de la policía y le tomaron las huellas digitales? Yes. And did they ask to see your immigration papers? ¿Y le pidieron ver sus papeles de inmigración? Que no conteste. Could I approach on this and make an offer of proof? Un momento. One of my favorite supplements is Cunol turmeric. Turmeric helps with healthy joints and inflammation support, and Cunol has the #1 doctor recommended form of turmeric. Cunol, the brand I trust. Did you ever hear Lyle or Eric yell or talk back to their ¿Gritar parents? o a contestarle feo a los papás? No. And did you ever, during the whole time you were there, see anything unusual between the members of the family? Y mientras todo el tiempo que usted estuvo ahí, ¿vio algo raro con cualquiera de los miembros de la familia que no conteste? During the time that you lived in Durante the el tiempo home, que usted vivió en la casa, did you ever hear or ¿usted see alguna vez anything vio that attracted your algo que attention? le llamó su atención? Todo me parecía normal.
Everything seemed normal. Thank you. That's all. I have. Examination on behalf of Eric Menendez. Ahora con respecto a Thank you, Eric ma'am. Menendez, la abogada le va a hacer preguntas. Mrs. Suria, you said that you would Señora go to your Suria, room usted each dice que night se iba a su cuarto around todas 9 or las noches como a las 9:30, 9, correct? 9:30, ¿correcto? Sí. Yes. and then you would close the door Luego cerraba la puerta, ¿correcto? Yes. and you would stay in your room, Y se quedaba usted en su Until the cuarto next morning. hasta la próxima mañana, correct? ¿correcto? You wouldn't go out and roam around the house, Usted no andaba caminando por At toda la night, casa en la would noche, you? ¿sí? No. No. and you wouldn't go upstairs where the family had their bedrooms. Y usted no iba During the arriba, al piso de arriba Isn't donde that la also familia true? tenía sus recámaras. ¿Eso no es verdad? No. You did not go upstairs ¿Usted no iba arriba at night? en la noche? Sí, no. At night? No. Okay. Now, when you got up in the morning, Cuando usted se levantaba en la what time mañana, was that? ¿a qué hora será eso? 7:30 u 8. 7:30 or 8. And when you got up, had Mr. Menendez already left for work or was he still at the house? Y cuando usted se levantaba, ¿el señor Menéndez ya se había ido al trabajo o todavía estaba en la casa? Todavía está bien. He was still at home. Okay, and would he leave for work in the morning? ¿Y él se iba a trabajar en la mañana? Sí. Yes. And would he return from work in the evening? ¿Y él regresaba del trabajo en la noche? Yes. What time would he generally return from work? Por lo general, ¿a qué horas llegaba del trabajo? 6, 6:30. 6:30. Okay, and you wouldn't see him from the time he left till the time he returned. Is Y that usted right? no lo veía del tiempo que él se había ido hasta que el tiempo que él regresaba. ¿No es correcto eso? Yes. Now, you've told us that you were Usted nos ha working dicho for the de family que in ya August estaba of trabajando en agosto 1989 del 89 and that you stayed at the agosto home del 89. Monday night through Y Thursday que se night. quedó de Is lunes that right? a jueves en la noche. ¿Es correcto eso? A viernes. Well, till Friday. Yes, you left on Friday. Se iba el viernes. Ujú. Now, during August of 1989, Durante agosto del did you have 89. any days off during the week? ¿Ustedes le dieron algún día que no tenía que trabajar durante la semana? No. No. So you were there working at the house during the first week of August. Entonces, estaba usted trabajando Is that ahí right? en la casa durante la primera semana de agosto. ¿Eso es correcto? Sí. Yes. Okay. And you stayed there, Y usted se quedó ahí, for example, August 1st, that was a Tuesday. por ejemplo, You agosto stayed primero, there el martes. Tuesday night. Se quedó ahí el Correct? martes en la noche. ¿Eso es correcto? Yes. Mrs. Suria, do you remember Señora Suria, ¿usted se acuerda visitors coming to the house on algunas August visitas que 1st? viniera a la casa agosto At about primero, 5 or 6 como a las in the 5 o evening. 6 de la noche? No recuerdo. I don't remember. Did a blonde lady come to the house? Una mujer rubia vino a la casa. No. I don't know. Did a teenager come with the blonde lady and talk to Mrs. Menendez? No, una jovencita vinieron con la mujer rubia a hablar con la señora Menendez. I don't know. In the beginning of August in Al principio de 1989, agosto was del there ever a 89, day hubo algún día, where the alguna house was vez, very dark and cuando la casa closed? estaba muy oscura y cerrada? No. No. You don't remember, your testimony is that the ¿No house se was acuerda? never dark and O su closed testimonio es de que nunca estaba oscuro y She hasn't finished the question. during, No ha terminado. during August of durante agosto del 1989? 89. No, nunca estaba oscura. Siempre estaba bien. No, it was never dark. It was always fine. Okay, was there ever a day in Había algún early día August of en 1989 agosto, al principio de agosto when del Mrs. 89, Menendez was cuando la acting señora Menéndez estaba unusual and actuando confused? un poco diferente o confundida? No me miré, yo la miré igual. No, I didn't see that. I saw her the same. Okay, do you ever remember a day ¿Usted se acuerda de in algún early día, August al principio 1989 when del Mrs. agosto Menendez del was frying 89, fish for dinner? cuando la señora Menéndez estaba haciendo frito pescado frito? No hacía pescado. She Hacía didn't. asado. She didn't do it. She wouldn't fry any fish. She would bake it.
You weren't there when she told a visitor about frying fish. ¿No estaba usted ahí cuando le dijo a la visita acerca de freír pescado? No, Now, Mrs. Suria, señora Suria. sometime during the summer of Durante el 1989, verano del did Eric 89, leave to go on a Eric se trip? fue para irse en un viaje. Yes. And how was he gone for a period of time during the summer of 1989? Y él se fue por un periodo de tiempo en el verano del 89. Yes. And was it your understanding that he was playing tennis? ¿Y usted entendía de que él era porque él estaba jugando tenis? Yes. Do you remember when Eric Menendez ¿Usted se returned from acuerda his tennis cuando playing? Eric Menendez regresó de jugar tenis? ¿Qué Are you va referring la to this pregunta? trip? Yes. ¿Te está Watch hablando de this, este phrase it viaje? that way. Entonces que lo diga de esa manera. When Eric went to play Cuando tennis Eric during se the fue a summer of jugar tenis durante el 1989, verano del 89, when did he return ¿cuándo fue que él from that regresó trip? de ese viaje? If you know. Sí sabe. I don't remember. Now, Mr. Kuriyama asked you El about señor Mr. Kuriyama le Feno preguntó acerca who del señor Feno, was living in the que house estaba when you viviendo first en la started casa working cuando for usted the empezó a Menendez trabajar family. para la familia Is Menéndez. that right? ¿Sí? Yes. Did Mr. tiene que Feno live contestar un in the poquito más gray fuerte. room on the second Y floor él of the tenía, house? el señor Feno tenía un cuarto en el segundo piso de la casa. Sí. Yes. Mr. Feno stayed at the house for about 3 months. Y Is el that señor Feno se correct? quedó en la casa como por 3 meses. Yes. Did either Mr. or Mrs. Menendez act as if they minded Mr. Feno being there in the house? Y el señor o la señora Menéndez estaban actuando como que no querían que estuviera ahí el señor Feno, que no conteste. Did Mr. or Mrs. Menendez El say or señor do o señora anything Menéndez hicieron o le dijeron algo toward Mr. Feno al señor Feno to cause him to tell him that they wanted him to leave? para decirle que querían que él se fuera? Pero sí, porque se fue. Well, I guess so, because he left. But before he left, did you see anybody Pero say or antes de do eso, ¿usted anything vio o oyó a alguien que hiciera o le dijera to algo cause him to leave? para que él se fuera? No, Okay, now your room was downstairs, is su that cuarto right? era abajo, ¿verdad? Sí. Yes. And next to your room Y was a junto a su room cuarto está called un the cuarto breakfast que room. se llama el donde se desayuna. Cuarto para desayunar. Yes. Okay, I want to ask you Yo le about the quiero preguntar breakfast room. acerca de este cuarto donde desayuna uno. Was there a phone in there? ¿Había un teléfono ahí? Sí. Yes. And did Mrs. Menendez spend a lot of her time sitting in the breakfast room? Y la señora Menéndez pasaba bastante de su tiempo sentada en el cuarto de donde se desayuna. No. No. She didn't stay during the day in the breakfast room using the phone? ¿No se quedaba durante el día en ese cuarto usando el teléfono? A veces lo usaba, pero no estaba ahí siempre. Well, sometimes she would use it, but she wasn't there all the time. Okay, and when she would use the phone in the Y cuando breakfast room, usaba did el you ever hear teléfono her en ese yelling cuarto at de anyone? desayunar, ¿y usted oía si ella le gritaba a alguien? Sí, pero no la oía. O sea, no. Sí podía oírlo, pero no oía si ella gritó. O... Well, yes, but I couldn't hear. Well, I could hear, but I didn't know whether she screamed or not. Okay, so you said that you heard Mrs. Menendez Usted yelling? dice de que usted oyó a when la she señora was using the Menéndez que phone estaba in the gritando breakfast cuando room? estaba usando el teléfono en el cuarto donde se desayuna. No, Now, Mrs. Suria, señora Suria. Lyle lived in the guest house, is Lyle that right? vivía en la casa para huéspedes, ¿no? Vivía atrás. Ah, He lived behind, yes. Okay, and to get from the guest house Y para llegar de la into the casa de kitchen, huéspedes a la would you have to cocina, uno enter tenía que into the entrar service por area el área between the de breakfast servicio room entre and the donde maid's se room? desayuna y el cuarto de las sirvientes. sí. Yes. Okay, and then would you have to go Y into luego the se tendría breakfast que ir room? por el cuarto get to the donde el kitchen. antecomedor, a la cocina. Sí. Yes. Now, when Lyle came into the house, would he Cuando come in Lyle venía a generally la through the casa, venía service por area el lado del and go into the servicio, breakfast room to get to iba the al kitchen? cuarto de desayuno o del antecomedor a la cocina. Sí.
Yes. Okay, and did you ever Y hear usted any alguna yelling vez oyó between que Mrs. Menendez gritaran and entre el Lyle señor, entre la señora Menéndez y in the Lyle breakfast room en el area? cuarto de desayunos? No, Never heard that during all the time you worked nunca at lo the oyó house? durante todo el tiempo que usted trabajó en la casa. No, You never heard any angry words when Lyle would come in usted from the nunca guest oyó ninguna house and go palabras through enojadas the mientras que breakfast room? pasaba Lyle por la parte del servicio para entrar a la cocina. Que sí conteste. No, Now, Mrs. Suria, you said that señora the Suria, usted son dijo spoke no de que Spanish. los hijos no hablaban español, que no está diciendo la evidencia, Well, it does and doesn't, so Que sí, no. perhaps you just clarify. que lo clarifique. Thank you, Your Honor. Did either of the ¿Alguno sons speak de los hijos Spanish? Did you ever hablar hear them español? speak Did you Spanish? ever hear them ¿Usted speak alguna Spanish? vez los oyó hablando español? No. Okay. Now, you didn't eat dinner with the family, Usted no cenaba right? con la familia, ¿verdad? No. okay? You couldn't understand what they were saying at the dinner table. Usted no podía entender lo que Isn't ellos that estaban, de lo que ellos estaban hablando cuando estaban cenando, ¿verdad? No. Well, she certainly wouldn't be speculating if she could understand or not, so objection is overruled on No, that que ground. sí, ella está diciendo. But again, we had a que double no negative entonces, here. You no, que asked it doble and she negativo. said no, so it's Dijo que no. unclear. You've got to rephrase the question. It's a double negative kind of day, Your Honor. There is a certain type of question that if you ask it and the answer is no, you don't know what the answer is, whether it's yes or no, and so you have to No, sometimes watch those. así que hay que cuidarse. Did you speak English or understand English when you worked at the Menendez house? ¿Usted hablaba o entendía inglés cuando usted trabajaba en la casa de los señores Menéndez? No. And when the family spoke Cuando la at familia the dinner hablaba table, did they en la speak mesa. in English? ¿Estaban hablando en inglés? Yes. And the English is a language you didn't understand at the time. Y el correct? inglés es un idioma que usted no entendía en ese. No. All right. Did you understand English? Did you understand what was being said at the dinner table? ¿Usted entendía lo que se estaba diciendo en la mesa cuando estaban cenando? No. Okay. Mrs. Suria, Señora Suria, did you clean the master bedroom ¿usted area limpiaba where the la parents recámara de los señores? slept? ¿A donde dormían los señores? Yes. And did you clean the closet area ¿Y of the limpiaba master el bedroom? área de los closets de la recámara de los señores? Yes. And did you see anything like boxes in the closet area? ¿Y usted veía cosas como cajas en el área de donde estaba el closet? Sí, había cajas, pero las sacaron porque se acababan ellos de mudar y había ropa de la señora, cosas. Yeah, there were boxes, but they took them out because they had just moved in and there were clothing from the misses that needed to be taken out. So during the 9 months that you Entonces, worked there, durante los 9 there were meses que usted boxes trabajó in ahí, the había closet cajas en area el of the closet Menendez house de la casa de los like they had Menéndez, just moved. como que ya apenas se habían cambiado, que no están diciendo la evidencia, no, que le diga la pregunta During de the otra 9 manera. months that you worked there, were Durante there los 9 boxes meses in que the usted closet area trabajó of en the esa Menendez casa, ¿habían master bedroom? cajas Are en you el asking, did they closet? always have them? and they Yes. never Sí, took siempre them out? los tenían. Perhaps Sí. you can ask it that way. Entonces que lo pregunte de esa manera. Did the boxes stay there? ¿Las cajas se During the 9 quedaron ahí months you durante worked los 9 meses at que the usted house? trabajó en la casa? No. No. When you left the house on Cuando August usted se fue de la 18th, casa en agosto 18 de 1989. 1989, is it your testimony that es there su were no testimonio de boxes que ya no habían in the cajas closet area en el área of del the master closet bedroom? de la recámara de los señores. Había, bueno, no había, ¿cómo le digo? Well, they were, well, how can I say it? Sacaron unas, o sea, yo ayudé a desempacar unas, pero sí quedaron algunas. Well, they did take out some. I helped them unpack some, but some remained. Okay. And were those in Mrs. Menendez's closet or Mr. Menendez's ¿Y esos closet? estaban en el closet de la señora Menéndez o del señor Menéndez? Mrs. Menéndez. Okay. And in Mrs. Menendez's closet, did you see any rifles? ¿Y en el closet del señor Menéndez usted vio algunos rifles? Había un viejo. There was an old one, I think. Just one or more than one? ¿Solamente uno o más de uno? No recuerdo. I don't remember.
Mrs. Suria, did you ever see Mrs. Menendez Señora Suria, ¿usted alguna vez vio al taking señor any Menéndez pills while you were there? quitando algunas ropas mientras que usted estaba ahí? No. Did you ever see any bottles ¿Usted of vio alguna vez pills algunas while botellas you were de cleaning the Menendez house? píldoras mientras que usted estaba limpiando la casa de los señores Menéndez? Miré una, pero ella había ido al doctor, que él tuvo un accidente. No, sí. I saw some. I think she had been in an accident and I think the doctor gave him to her. I don't know. Okay. Did she tell you that she had been in an accident and the doctor had given her pills? ¿Ella le dijo que había estado en un accidente y que el doctor le había dado las pastillas? Sí. Yes. And when was it that she told you about the accident and ¿Cuándo? the pills the doctor gave her? Fue que le dijo lo del accidente y las pastillas que el doctor le había dado. No, no recuerdo. I don't remember that. Was it right after you went to work there or was it in January or the spring? Can you tell us what time of year ¿Era it was? cuando había empezado a trabajar ahí o era en enero o en la primavera o cuándo, más o menos? No Well. puedo empezar, pero pues no recuerdo. Well, it wasn't when I just started, but I don't remember. And did you, Mrs. Suria, ever see Señora Suria, ¿usted alguna vez vio a damaged car or un anything carro that caused dañado you o to algo believe así that there para que had usted been an accident? creyera de que sí había pasado un accidente? Sí. Yes. Okay, what did you see that caused you to think there had been an accident? ¿Qué fue lo que usted vio para que usted creyera que sí había pasado un accidente? El carro le pegaron atrás. Well, the car had been hit from behind. Okay, and this is around the time that Mrs. Menendez told you that the doctor had given her some pills? Y esto es durante el tiempo que la señora Menéndez le había dicho que el doctor le había dado unas pastillas. Sí. Yes. Did you see her take those pills? ¿Y usted vio cuando ella se tomaba se tomaba ella las pastillas? No. Which car was it that you saw was hit from behind? ¿Y al carro de quién era o cuál era el carro al que usted vio que le habían pegado por atrás? Era el del señor, pero en ese entonces lo andaba ella porque anduvo con algo acá también. Well, it was the mister's, but she was using it because she was wearing something right here. She was wearing something ¿A dónde? Acá. Here, Around the neck. around her por el neck. cuello. Yes. Was there alcohol in the house, Mrs. Suria? ¿Había alcohol en la casa, señora Suria? Sí, había. Sí. Yeah, there was. And your testimony is that you never Y su saw testimonio Mrs. es de que Menendez nunca vio al señor Menéndez angry during the time enojado you worked durante el there. tiempo que usted trabajó Is ahí. that right? ¿Eso es correcto? And did you ever Yes. see her cry? ¿Y usted alguna vez vio llorando? No. No. Did you ever see her go up to her room ¿Usted la and, vio alguna and lock the vez door and ir al close the door and cuarto y stay there for cerrar long con periods una of chapa time? al cuarto y quedarse ahí por mucho tiempo? Yes. And when she would go up to her room and stay there for Y long cuando periods iba a of time, su would you cuarto hear y se her quedaba por crying? mucho tiempo, estaba llorando. No, I didn't see. What about the garage, Y Mrs. lo del Suria? garage. Did you ever señora go into the Suria. garage ¿Usted in the alguna house vez of iba al Beverly garage Hills? en la casa de Beverly Hills? Alguna que Sometimes. Okay, and in the garage, En el were there garage. lots of boxes? ¿Había muchas cajas? Yes. Was the whole garage full of boxes? ¿El garage estaba todo lleno de cajas? Yes. And did those boxes stay in the garage from the time you first worked there until the time you stopped working there in August of 1989? Y esas cajas estaban ahí en todo el tiempo de cuando empezó usted a trabajar hasta agosto del 89. Sí. Yes. Now, you were at the house and you cleaned Usted estaba en Monday la through casa y Friday, usted so the limpiaba house, de lunes a you kept the viernes. house clean, right? Entonces hacía que la casa estuviera limpia, ¿verdad? Yes. When you came back again, Y after being off over the weekend, cuando usted regresaba después del fin de semana, was the house in a different condition than when you la had casa left estaba it? en diferente condición de como usted Friday? la había dejado el viernes. sí. Yes. It was disorganized. Estaba when you came back. desorganizada, ¿no? Yes. Okay, and the kitchen was
messy when you came Que la back. cocina estaba on toda Monday. sucia cuando usted Isn't that llegaba el lunes. Sí. Yes. You said that Mrs. Usted Menendez dijo de did que the la cooking señora for the Menéndez family. era la que cocinaba para la familia. Yes. Now, from time to time, would De vez Mr. en Menendez cuando go el out of señor town on Menéndez business? salía afuera de negocios. Yes. When Mr. Menendez was out Cuando el of señor town, Menéndez estaba afuera, did Mrs. Menendez still cook? ¿la or señora would she Menéndez do todavía something cocinaba else? o hacía otra cosa? Cuando no estaba él, no cocinaba. When he wasn't there, he didn't cook. She didn't cook. Okay, so what about the sons? Did you ever Y see los them cook? hijos, ¿usted alguna vez los vio a ellos cocinar? Sí, espaguetis. Yes, spaghetti. Anything besides spaghetti? ¿Algo más aparte de espagueti? No, Right, thank you. I have nothing further no at tengo this más. time. David Direct. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ya se puede bajar.